agradecer a la Academia Peruana de la Lengua por la organización de este evento, en el cual vamos a reflexionar sobre la lengua, el castellano, las variedades lingüísticas, la interrelación entre la lengua y la sociedad, entre otros tópicos. El tema de mi exposición es el concepto de variedad lingüística y me gustaría empezar con algunas anécdotas muy breves. Me encontraba alguna vez en Madrid en un tren que tuvo una avería y se detuvo. Entonces yo me vi en la necesidad de expresar mi enojo y dije, ¡qué bravo! Entonces los españoles que estaban allí inmediatamente no me comprendieron claramente. No le entiendo, me dijo una señora. Le expliqué, me dijo, qué bravo, bravo es el tono, qué difícil. Esta es una primera anécdota que quería contar. Y la segunda es que en alguna ocasión estuve en un bar de Madrid, en un restaurante, y leyendo un periódico se acercó el camarero y le pedí un jugo de naranja. Distraídamente y seguí leyendo El País. Mientras estaba leyendo El País, bueno, estaba reflexionando y cuando, minutos después, se acerca el camarero y me pone una panza. Entonces yo le expliqué al mozo que en realidad eso no es lo que quería pedir. Me dijo, no, es lo que yo pedirme es un zumo de naranja, voy a comentar de manera peruana, ¿no? No, zumo de naranja. Es decir, la conclusión que se puede extraer de estas dos anécdotas es que hablamos distinto, que hay distintas variedades lingüísticas, ¿no? Y aquí tengo algunos ejemplos en la primera diapositiva. El primer caso lo voy a contextualizar. Sucede que hay mucha violencia de género en España y en otros países también, y un joven había matado a una muchacha, ¿no? Parecía su novia o esposa, no lo recuerdo. Entonces estaba un chileno, y los españoles que pasaban ahí le preguntaron a este chileno que estaba en Madrid qué había pasado, y dijo el chileno, un gallo mató a una cabra. No lo entendieron los españoles. ¿Qué sucedió? Se refería a un tipo mató a una muchacha o a una chibola, de manera más accesible, ¿no? Entonces, ahí se puede observar, sobre la base de este ejemplo, que hay distintas variedades lingüísticas, en este caso variedades regionales, ¿no? El chileno, su variedad diatópica, y los españoles, su distintas variedades diatópicas. Estoy aguja. El siguiente ejemplo, estoy sin dinero. En el caso de Argentina, vos, claro, debés saber cuál es la verdad. El vos. Vosotros sabéis que es un gilipollas España, o sea, un panazo, un bobo. ¿A qué conclusión podemos llegar? No todos hablamos de la misma manera. ¿A qué se refiere realmente, no? ¿Cuál es la importancia, no? Vamos a llegar al concepto de lo que es la variedad lingüística sobre la base del y precisaremos las variedades sociales, geográficas, adquisicionales, situacionales, básicamente ese abanico de posibilidades, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, ¿no? La variedad lingüística es la variante en el uso de la lengua que se ve determinada por razones geográficas, ¿no? Por ejemplo, el castellano que se habla en Chile no es el castellano que se habla en Perú, no cabe duda, ahora vamos a ver los ejemplos. Razones de índole sociocultural, hay un tipo de castellano que hablan los personajes o los sujetos de clase alta o de cierta procedencia cultural, era género masculino o femenino,
texto o por motivos situacionales o a causa del bilingüismo, ¿no? Los ejemplos que hemos citado al inicio de esta charla ponen de relieve, en principio, lo que se conoce como variedades dialectales, o geográficas o regionales. Sin embargo, no son las únicas variedades que existen, ¿no? Lo importante es reconocer que como cada uno tiene su cultura y hay grupos socioculturales, también hay formas diferentes de hablar. Y por lo tanto, no hay variedades lingüísticas superiores a las otras, ¿no? Este concepto implica, a ciencia cierta, una crítica del etnocentrismo, ¿no? Y por lo tanto, un rechazo de la discriminación lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona que ha nacido en Chincha habla de diferente manera que alguien que ha nacido en Cusco, por ejemplo, en cuanto al castellano. Era que los niños no hablan como hablan los adultos, o los jóvenes, que las mujeres no hablan como lo hacen los hombres, que la situación también determina el registro que yo voy a emplear. Si estoy dando una conferencia, uso un determinado registro. Si estoy hablando de manera coloquial, uso otro registro. De alguna manera, el contexto determina muchas veces, en el caso de la variedad situacional, el tipo de registro que voy a elegir, ¿no? Y a causa también del bilingüismo, ¿no? Del cruce de lenguas, ¿no? Como lo veremos más adelante. Aquí pongo un ejemplo que me parece muy simple. Cuando un francés va aprendiendo el castellano, en francés la R no es como en castellano, es voiture. Entonces yo cuando digo carro, no voy a decir carro, digo carro, ¿no? Indudablemente, porque si yo voy a pasar la R del francés, digamos, voy a hacer un traslado de esa R cuando yo hablo en castellano, porque mi lengua materna es el español. Pero esto también se puede observar sin duda, lo vamos a ver en el caso de los hechohablantes que aprenden el castellano, ¿no? O los hablantes cuya lengua materna es la lengua selvática y aprenden el castellano. Muy bien, pasemos a la próxima diapositiva. El primer tipo de variedad es la variedad geográfica, ¿no? Esta variedad, aquí hay un ejemplo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cuando uno llega, por ejemplo, a Santiago de Chile, llega a un hotel y quiere imprimir un escrito y le dice, lo hacemos al tiro, ¿no? Al tiro. Esta expresión la usan mucho en Santiago de Chile, ¿no? En el Perú sería aproximadamente lo hice o lo hacemos al toque, ¿no? Hay un cambio, hay un giro distinto en Chile respecto de cómo se dice en Perú, ¿no? O la palabra palta, que se usa en varios países, en Perú, por ejemplo, en España, México, más bien aguacate, ¿no? Hay un cambio. Ahora, muchos me dicen, algunos alumnos, ¿para qué aprender esto? Pues no te vas a poder comunicar. A ver, denme un ejemplo, profesor. Bueno, si tú le dices 80 veces al mozo en Madrid que te dé jugo de naranja, te trae 80 veces Fanta, ¿no? Si tú quieres seguir tomándote todo el tiempo la Fanta, sigue hablando así. Pero tú quieres que te dé el zumo de naranja, vas a tener que decir zumo de naranja, ¿no? No es decir, la comunicación no es exitosa si yo digo jugo de naranja, ¿no? En ese caso, tomando en cuenta mis expectativas como emisor o usuario de una lengua, ¿no? Y tomando en cuenta la relación entre la lengua y los usuarios, ¿no? Entonces, en gran medida, como que estamos determinados por ciertos, por los usos de determinados lugares que queremos comunicarnos y vamos a ese país, a ese lugar, ¿no? Luego tenemos una segunda variedad que es la variedad social, ¿no?
Vamos a la próxima diapositiva. Aquí hay varias razones, ¿no? He puesto un ejemplo de un fragmento de un cuento de Garza Roncero, pero aquí quiero ser un poco enfático, ¿no? La literatura, en realidad, en la literatura puede haber variedades, pero hay un trabajo artístico, es de otra naturaleza, ¿no? Porque una vez le preguntó a Antonio Cisneros, recuerdo, en un programa televisivo a Garza Roncero, ¿tú has escuchado cómo hablan hablan en Chincha, en fin, en determinadas zonas, y aquí escribes? No, le dijo, yo soy un escritor, yo recreo el habla de esa zona. Hay una recreación, vale la pena esa aclaración, ¿no? La variedad social, entonces, es la llamada variedad diastrática, ¿no? Y según la palabra, estrática, estrato, ¿no? Nivel sociocultural, no solo sociocultural, también nivel comunidad, género. Tiene que ver con estratos, niveles, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo muy ilustrativo de Antonio Garza Roncero, ¿no? A tu edad tan chiquita sabes cosas y te alegran y cosas de miedo y te hacen sufrir. Pero te falta aprender mucho más. Tenemos aquí la presencia de un sociolecto, ¿no? O sea, de una variedad social distinta de la de Lima, de Chincha, y es un fragmento de monólogo para Judito del extraordinario escritor Antonio Garza Roncero. El proceso que ha hecho Garza Roncero es recrear artística y literariamente este sociolecto, ¿no? Hay una recreación, ¿no? Porque la lengua, el código literario es un código un poco distinto, ¿no? Pero sí se basa en este sociolecto, o variedad social, o variedad abstracta, ¿no? Luego había puesto un par de ejemplos. Que regio marca el sujeto femenino, una expresión más típica de las mujeres. O pa, cómprame una compu. Podría hablar de un niño o Uber, ¿no? En determinado momento. No cabe duda de que desde el punto de vista de las variedades diastráticas es posible distinguir, y esto lo precisa William Hurtado de Mendoza en un trabajo sobre la pluralidad lingüística y cultural en el Perú, la idea de que la variedad diastrática de las clases altas él la llama acrolecto, ¿no? La variedad diastrática de las clases altas. En cuanto al castellano, me refiero aquí, ¿no? Pero también se puede aplicar a otras lenguas. Me centro aquí en el castellano. La variedad, ese es el acrolecto, y más bien el basilecto sería la variedad de las clases bajas, donde hay fenómenos de bilingüismo, basilecto, fenómenos de bilingüismo. Me refiero a los hablantes cuya lengua materna es una lengua vernácula o aborigen. Me explico, quiere decir que cuando un quechua hablante habla castellano y se produce una interlingua, estamos en presencia, según Hurtado de Mendoza, de un basilecto, ¿no? Y entre este acrolecto que está arriba y el basilecto, que es una especie de pirámide sociocultural, distingue una amplia gama de mesolectos, ¿no? Una pirámide, un acrolecto, un basilecto, ¿no? Varios basilectos, y una amplia gama de mesolectos al centro entre los dos extremos, ¿no? Desde el punto de vista de las variedades diastráticas, que son las variedades de índole social, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, hay una amplia gama, también los migrantes, los migrantes del norte a Lima y hablan un determinado castellano, en un tipo de mesolecto de este tipo de migrantes. O el bilingüismo que se observa de los que hablan, cuya lengua materna es el francés o el alemán, y hablan en castellano, ese es el
permite que un mesolecto. En cambio, el basilisco tiene que ver con el interlingüe, cuando hay una lengua aborigen influyendo sobre las estructuras sintácticas, por ejemplo, del sonido. Luego tenemos la tercera variedad, pasemos a la próxima diapositiva, que es la variedad situacional, ¿no? Que vamos a denominar registro lingüístico. Puede ser formal o informal. Formal es lo que llamamos grosso modo la lengua estándar, es la que se enseña en los colegios, ¿no? En los colegios, los profesores, nosotros como profesores, lo que hacemos es enseñar la lengua estándar, ¿no? Pero lo que tendríamos que hacer es legitimar las demás variedades lingüísticas. No es que el estándar sea la única variedad, eso es absurdo, es una variedad más importante para desarrollarse académicamente, por ejemplo. Pero las otras variedades también son formas muy creativas, el castellano, en este caso, ¿no? Por ejemplo, es un chorro de veras, vamos a poner de manera muy informal, de manera un poco más formal es un delincuente avesado, un delincuente a cabalidad, hay varias posibilidades. He enfatizado aquí el aspecto formal para ver la diferencia, para reconocer la diferencia, ¿no? Que es en realidad lo que me interesa en este caso, ¿no? Muchas veces, sin darnos cuenta, cometemos el error de pensar que solamente hay una forma, que la lengua estándar es la única, y lo hacemos de modo inconsciente, ¿no? Pero lo que sería importante remarcar es que hay que manejar la lengua estándar, pero también las otras, por las informales, la informal, la coloquial, ¿no? Depende de mis intereses como hablante, ¿no? Voy a poner un ejemplo bastante, quizás simplista para mí, no lo sé por qué, pero lo voy a poner. Particularmente yo cuando tengo que tomar un taxi, paro un taxi, en fin, lo que hago es hablarle al taxista de manera informal, para que me cobre menos. Para eso lo hago, ¿no? Porque si yo lo hablo de manera formal, podría cobrarme más. Entonces mi comunicación, en tanto yo quiero manipular, el lenguaje implica también una manipulación, un hacer. No cabe duda de que el manejo del lenguaje informal o de del registro informal también es muy importante. A veces, cuando aprendemos otra lengua, como una lengua extranjera, me refiero al inglés o francés, nos hacen creer que nos van a enseñar casi todos los registros, lo cual no es cierto. Claro, la publicidad, eso es falso. Uno aprende el registro formal, también un poco el informal, pero las variedades diatópicas no las va a aprender sino en el mismo lenguaje, ¿no? Uno puede saber perfectamente inglés o francés, llega a Quebec y no entiende nada. ¿Por qué? Porque es otra variedad diatópica, ¿no? Hasta que uno se acostumbra y puede ir aprendiendo los vocablos, ¿no? Veamos la próxima diapositiva. El cuarto tipo de variedad es la variedad adquisicional, ¿no? Que va a estar determinada por el bilingüismo, ¿no? En este caso, he puesto un ejemplo, ¿no?, de la creatividad del hablante de castellano andino, porque es una gran riqueza, hay un gran manejo del idioma, ¿no? Ahorita mismo hoy, ¿no? Es interesante este manejo, porque indica cómo, por ejemplo, el uso diminutivo, ¿no? Cómo pasan sus estructuras, eso es muy enriquecedor, y de alguna manera este es el embrión de lo que va a ser Arguedas, pero ya con una recreación literaria, ¿no? ¿No es cierto? No es que en Arguedas solo hay una variedad excepcional, que sí la hay, ¿no? Pero hay un trabajo de tipo artístico a partir de estas variedades, ¿no? Porque el código literario tiene su propia especificidad, ¿no?
No se puede decir, tú escuchaste a personas que hablan allí en Chincha o en otro lugar y así escriben, no. Hay una recreación de la oralidad. Entonces, estas son los 4 tipos de variedades que quería precisar, ¿no? Esto nos lleva, desde el punto de vista de la sociolingüística, a meditar sobre la discriminación lingüística. ¿Qué es discriminar? Discriminar lingüísticamente, ¿no? Lamentablemente, hay que decirlo a rajatabla, en el Perú hay mucha discriminación lingüística y cultural, ¿no? Es un país muy fragmentado. Y esto podemos observarlo sencillamente en el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Lima vota de una manera y el resto de departamentos, la mayoría vota de otra forma. Es decir, hay una especie de desencuentro, de desconexión, ¿no? Entonces, vamos ahora a hablar, reforzar este concepto de la discriminación lingüística para luego conversar en torno a unos ejercicios que tenemos ahí, ¿no? Pasemos a la diapositiva que sigue. Por ejemplo, se cree que algunos rasgos sintácticos, por ejemplo, morfosintácticos, como el caso de ahorita, ¿no? Ahorita mismo voy, ahorita, este rasgo morfosintáctico, este diminutivo, se cree erradamente que es un rasgo inferior, ¿no? Esa es una visión absolutamente anticientífica, sin rigor, porque no hay rasgos sintácticos o semánticos o fonologos que sean superiores a otros, absolutamente. No tiene ninguna sustentación esta idea, ¿no? Y aquí quiero comentar una idea, ¿no? En el último premio de Petroperú yo presenté un trabajo basado en la sociolingüística sobre el poeta peruano César Moro. Es un poeta peruano que escribió en francés. Es un caso de bilingüismo, ¿no? Lengua materna en español y el francés, su lengua extranjera, que la lengua extranjera que vivió, ¿no? Pero los críticos franceses, entre ellos André Collinet y otros más, también peruanos, situados en la Academia Europea, señalaron los defectos del francés de Moro, ¿no? De César Moro. Es decir, César Moro debió escribir así y en realidad escribió de otra manera, sintácticamente jamás. Y allí se puede observar que, en primer lugar, la literatura, uno no escribe un poema para que se lo corrija un lingüista, en primer término. 2, lo que hacía César Moro, y te intenté demostrar, es castellanizar el francés. Es lo que no entendía, y a partir de ese proceso estético, artístico, que son poemas en verso prosa, a partir de allí marcaba que su francés no era el francés de los surrealistas franceses, es otro tipo de francés. De manera que esto llegaba, y vuelvo al tema, a la idea de que estos críticos situados en la Academia Europea manifestaban una discriminación lingüística, porque piensan que el francés es de los franceses, lo cual es un absurdo, ¿no? Y que tienen derecho, situados en el centro, a decir que los periféricos usan más el francés, porque el francés ellos creen equivocadamente que es de ellos. La lengua no es de la Academia Francesa, la lengua es de los usuarios, una lengua que no se habla es una lengua muerta, que tengamos 80 academias, ¿no? Que puede ser, ¿por qué no? Entonces la lengua es de los usuarios, ¿no? Al final planteaba, y aquí quiero hacer este paréntesis, que había una suerte de antropofagia de la cultura, o sea que lo que hacía César Moro era apoderarse del francés como si fuera un antropófago, no un buen salvaje, no un buen salvaje, y a partir de ahí crear un francés con marcas de un sujeto cuya lengua materna es el español. Esa es una creación, como aquellas que citan el español, Moro
castellanicemos. Al final, el ensayo agrega frente a modo, ¿no? Una comparación. ¿La escuela debería enseñar la lengua estándar? Sí, porque es muy útil saber la lengua estándar. Nos va a servir para desarrollarnos si queremos dar una conferencia, si queremos desarrollarnos profesionalmente, para la redundancia. Pero legitimar, repito, las demás variedades. Todo depende del contexto. Si yo estoy en un contexto informal, puedo usar un registro coloquial. Repito, el contexto es lo determinante al final, lo que va a determinar el uso que voy a crear, ¿no? Perfecto. Y pasemos a la diapositiva siguiente. Tenemos aquí un conjunto de ejercicios que implican básicamente pasar del registro informal a formal, la lengua estándar. Por ejemplo, se está pasando de la raya informal, ¿no? Tu actitud está sobrepasando ciertos límites razonables, formal, ¿no? Más formal. Tratando de, aquí estoy un poco exagerando la diferencia, para que se vean las distinciones, ¿no? Choro cae asaltando tacos, informal. Delincuente muere cuando asaltaba una residencia o una casa. Sí. Sí, yo creo que sí, choro más ladrón, bueno, poner ladrón. Lo que pasa es que en el formal a veces hay que usar eufemísticamente, ¿no? A veces, ¿no? Porque puede chocar al auditorio, pero podría ser ladrón, si como algunos políticos lo usan, ladrón, podría ser en un contexto, ¿no? Sí, quizás sea más pertinente. Tenemos ahí unos ejercicios que hemos podido fotocopiar, ¿no? Tal como se puede ver, ¿no? Se trata de trabajar las habilidades situacionales, ¿no? Bien montes a chamba. Bien montes a chamba. Este está informal, o sea, lo pasamos de informal a formal, ¿no? Bien montes a chamba. Ese trabajo es bastante sencillo. Tu actitud, perdón, aquí está. Ya me está llegando tu actitud. Tu actitud está excediendo ciertos límites razonables, ¿no? Aproximadamente. Me he dedicado a taxiar, ¿no? Este verbo, ¿no? Bueno, es un verbo ahí. Me he dedicado al oficio de taxista, ¿no? O sea, lo paso de informal a formal. Este ejercicio nos sirve en el aula para que nuestros estudiantes reconozcan las diferencias lingüísticas, ¿no? Las variedades, en este caso situacionales. Estoy fundido, no tengo un cobre, no tengo un centavo, ¿no? Tengo enormes problemas de índole económica, ¿no? En registro más formal, ¿no? Liliana baila chévere. Liliana baila con mucha elegancia o con mucho garbo, mucha elegancia. Tu pata te computa lo máximo. Tu amigo es demasiado presumido, un poco más formal. Y por último, he puesto un texto. Ya no solo oraciones, porque es bueno no quedarse en el análisis de la oración, siempre hay que llegar al texto, ¿no? Muchas veces queremos analizar oraciones, lo cual es útil desde el punto de vista más funcional, pero tenemos que llegar a la gramática del texto. Entonces, reescribe el siguiente texto en registro formal, lengua estándar, ¿no? O sea, de informal a formal. En la campaña de la reina, o sea, en la broncaza esa que tuvimos con los chilenos, el general Andrés Avelino Cáceres, que era recontra bravo para esas vainas, tenía a su lado una mancha bien bacán de oficiales, chibolos nomás, que formaban el grupo de sus ayudantes. O sea, como quien dice, eran sus chocheras del tío Cáceres. Estos patitas eran hijos de familias bacanas, con billetes y de apellidazos, claro, pucha. ¿Y sabe lo que hicieron? Se incorporaron voluntariamente al ejército general.
O sea que eran recontramandados, nada monte, mismo Congreso. Pero, piña, un chupo de estos chiquillos mandaron a la casa. Este ejemplo está en un registro informal y he intentado pasarlo, es una tentativa, no es la solución matemática, ¿no? Al registro, como la pasamos a la siguiente. Creo que nosotros tenemos un poco de tiempo. En la campaña de la Breña, de la guerra con Chile, el general Andrés Avelino Cáceres, que era muy competente, tenía unos jóvenes oficiales que formaban el grupo de sus ayudantes y eran de familias pudientes. Tenían apellidos aristocráticos, ¿no? Se incorporaron voluntariamente al ejército de general. Es decir, eran muy valientes, pero lamentablemente muchos de estos jóvenes oficiales murieron en la guerra. He eliminado algunas marcas demasiado informales y coloquiales porque lo he sacado en un filtro más formal. En fin, es importante reconocer que somos diferentes, que hay diferentes culturas en el Perú y por lo tanto distintas variedades lingüísticas. Muchas gracias.